Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Para mí es un verdadero placer saludarlos. Soy Jelsi Osorio Lanasca y les doy un cordial bienvenido a este programa, El Radar del Mundo Hoy TV. Hoy toparemos y plantearemos uno de los temas más polémicos que ha llamado mucho la atención a medios nacionales, a medios televisivos, y que muchas personas se han preguntado de este tema tan polémico. Y estamos hablando de AIMPU, o de FREPAP, de partido político, o de israelitas aquí en la República del Perú. Una vez más, les doy un cordial bienvenido y quédense en este programa porque tenemos un invitado muy especial. Eh, Él en esta tarde nos va a explicar, nos va a hacer un exégesis. Y ya está en las cámaras del Radar del Mundo Hoy. Y él es el pastor Víctor Acevedo Pérez. Él es un ex israelita y vamos a darle la bienvenida y aquí le vamos a admitirlo. Ya se va a unirse al programa. Pastor Víctor, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa El Radar del Mundo Hoy TV. Creo que hay un problema con el señal. Pastor Víctor, bienvenido al programa El Radar del Mundo Hoy TV. Te escuchamos. Buenas tardes. Pastor, ¿cómo estás? Bienvenido al programa El Radar del Mundo Hoy. Para mí, para nosotros es un verdadero placer tenerlos a usted en este programa. De mucho tiempo te veo. ¿Cómo estás? Bueno, aquí bien, gracias por la invitación a este canal de comunicación. Verdaderamente pues, es un privilegio para mí para poder comunicarnos en esta tarde y dialogar cosas importantes. Interesantes, Pastor. Coméntanos, Pastor, ¿cómo has estado? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo fue el evento que has estado hace pocos, hace horas atrás, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo se fue la gloria de Dios? ¿Cómo estaba? Bien, gracias a Dios hemos estado allá en Huachipa, por Vitarte. Hemos estado el día sábado y domingo, hemos estado en el evento, en una fiesta espiritual. En la noche era no evangelístico y realmente muchas almas convertidos, reconciliados, y nuestro Señor ha hecho grandes cosas, mi amado hermano. Gloria a Dios. Eso es lo más hermoso que nosotros que podemos escuchar, Pastor. Pastor, como planteábamos, hoy día tenemos un programa muy especial, un tema muy especial y para eso te hemos invitado a este programa. eh, Hay muchas preguntas que te queremos hacer y también yo creo que nos vas a dar ese mensaje, ese exégesis, lo que usted sabe muy bien, ¿no? Entonces, lo que, amables oyentes, lo que vamos a topar en esta tarde es sobre de los israelitas o de Aimimpu o de FREPAP, de los partidos políticos. Y que, como le decíamos, esto es de los temas más polémicos y que hace pocos también ha sorprendido mayormente a Perú, llegando casi más de 15 congresistas, ¿no? Entonces, para eso tenemos al pastor Víctor Acevedo, él es ex-israelita. Pastor, comenzando con esta pregunta, mire, ¿usted cuántos años has estado en esta congregación de israelitas? Bueno, hermano, yo estuve 5 años dentro de esa congregación israelita. Para mí fue una experiencia muy bonita, las cosas en las que estábamos ahí. Tuve la experiencia, la vivencia más que nada, cómo ellos no manejan ahí dentro de esa congregación. Tuve 5 años, creo que dentro de esos 5 años he logrado algunas experiencias, ¿ya? Y que ahora podemos eh, hablar sobre esos principios que tenemos. Ajá. Entonces, más que nada, la congregación está asumido, más que nada la doctrina principal de ellos son los 10 mandamientos. Son los 10 mandamientos donde que uno tiene que guardar, que el testimonio del hermano Ezequiel Tatuse, el testimonio de lo que fue arrebatado al tercer cielo, donde recibió los 10 mandamientos.
¿no? Entonces, de ahí comienza esta congregación, para poder así, con su místico, más que nada, llevando, ¿no?, lo que es el nazareato, lo llaman el nazareato, según Génesis 1, 21 y 26, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y Levítico 19, 27 dice, no cortaréis en redondo vuestra cabeza ni dañarás la punta de tu barba. Desde ese momento, el principio de ellos es que la cabellera simboliza semejanza, parecido a Dios mismo. Y ahí dicen, ¿no?, de que no deberíamos nosotros cortarnos la cabellera y tampoco dañar la punta de nuestra barba. Entonces, todos estos son los principios para uno llamarse israelita, ¿no, hermano? Muy bien. Ya, pastor. Y esta congregación, entonces, ¿cuál es su doctrina de ellos? ¿Y a qué se basan lo que estamos hablando, los israelitas, ellos? Lo que se basa, como vuelvo a decir, es Deuteronomio 4:13, donde que dicen, ¿no?, las 10 palabras. Las 10 palabras simbolizan para ellos los 10 mandamientos de la ley de Dios, donde que ellos tienen que estar, muchas veces el quien habla, yo llevaba mi túnica y llevaba los 10 mandamientos en una tela, y donde vaya tenía que lecturar los 10 mandamientos, una venia, ¿no? Entonces, esa es la doctrina de ellos, los 10 mandamientos. Dentro de ello, hay 5 mandamientos para no hacer, 5 mandamientos para cumplir. Entonces, están basados dentro de los 10 mandamientos, y el otro se basa lo que es en la vestimenta, en que es la túnica, y las mujeres, ¿no?, con su velo, en los varones con su cabellera larga y su barba. Esa es, para que nada, la doctrina, la identidad de ellos, mi amado hermano. Excelente, pastor. Y pastor, sobre esta congregación, ¿cuáles son sus profecías de ellos? La profecía de ellos, más que nada, eran que el que no habla, Dios tenía que anunciar que en 1993 iba a comenzar los 7 años de hambre. ¿Ya? Y que no iba a haber salvación en estos lugares, solamente en la tierra prometida. Y yo tenía que anunciar diciendo de que, ¿no?, huyan a los montes, porque en este lugar no va a haber salvación. Vendan sus casas, vendan sus terrenos, vendan sus animales, huyan a los montes. Y que nuestra huida que no sea ni en días de reposo ni en invierno. Y el año 2000, fin del mundo. Crean o no crean, Cristo está en la tierra. Esa era la profecía. Ahora, la segunda profecía, por ejemplo, nuestro hermano Ezequiel falleció en el año 2000. Entonces, ¿por qué esperaron 3 días hasta 4 días para que resucitase? Era una profecía, según el hermano Ezequiel, él anunciaba en Apocalipsis 11 del Cordero de Dios, y él decía de que yo voy a pelear contra la bestia allá en Roma, en San Pedro de Roma, ¿ya? Y entonces la bestia me va a matar a mí. Voy a estar 3 días muerto, y ahí Jesucristo viene en las nubes, me da el poder, y yo me levanto, resucito y mato a la bestia. Esa era su profecía de él. Es por eso muchos israelitas esperaron que se iba a levantar, así que el ataúd después de muerto, en lo cual pues todos somos testigos de la cosa que pasó. Y esa profecía no cumplida, también, ¿no?, de que del año 2000 tampoco se cumplió. Entonces, estas eran las profecías anunciadas, mi amado hermano. Y por eso es, pastor, lo que más han tenido una conversación más como profecías también de que el año 2000 iba a ser el fin del mundo, ¿verdad? Eso. Vamos a ver esto. Mire, nadie puede saber, ¿ya? Nadie puede saber que no podemos nosotros testificar o poner la fecha o el día, ¿ya?
No podemos poner, nadie lo sabe. Aquí vamos a hablar bíblicamente, ¿ya? En el libro de San Mateo, capítulo 24, ¿ya? Versículo 36, dice la palabra de Dios. Dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Esta palabra, ¿dónde quedó? ¿No? Esta palabra, ¿dónde quedó? Entonces, Tony, ¿ya? Entonces, las cosas de que nosotros tenemos que es respetar a la palabra de Dios. No podemos anunciar por anunciar. No podemos profetizar ya fuera de la palabra de Dios. Es obvio que ellos guardan los 10 mandamientos, muy bien. Pero en esos mandamientos está pues la palabra de Dios. Y esta palabra dice que nadie lo sabe. Entonces sería algo obsoleto de anunciar yo diciendo que el año 2000 va a ser el fin del mundo. Y la cosa que no se cumplió. Entonces yo digo, ¿quiénes somos nosotros para anunciar y profetizar que el año 2000 iba a ser el fin del mundo? Entonces todas esas cosas, mi amado hermano, son cosas no cumplidas. Ahora, lo otro que no se cumplió fue de los 7 años de hambre. 1993 iba a comenzar los 7 años de hambre, en lo cual pues no pasó los 7 años de hambre. Si nosotros preguntamos, ¿alguien murió, alguien pasó hambruna en esos 7 años de hambre? Pues no hay nada. Entonces, miren, la respuesta sustentamos a esto. Sustentamos qué pasó con esa profecía, por qué no se cumplió esa profecía. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 18. ¿Ya? Vamos a bíblicamente, el libro de Deuteronomio, capítulo 18. Vayamos ahí, donde dice que la palabra de Dios, miren, ya está. Dice, el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 21 y 22. Dice la palabra de Dios, y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? El 21 dice, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Ahí tenemos una hipótesis. O sea, quiere decir, simplificando, si un profeta viene y anuncia la profecía, si es que se cumple, es porque Dios le habló. Ahora, si no se cumple, es porque yo no he hablado. Entonces, yo le digo esto. ¿Los 7 años de hambre se cumplió? No. ¿El fin del mundo? No. Y la pregunta más grande que podemos interrogarnos es, entonces, ¿quién le habló? Si no se cumplió es porque Dios no le habló. Entonces, ¿quién le habló? ¿De dónde es ese profeta? Vayamos al libro de Jeremías, capítulo 14, versículo 14. Ahí está la respuesta. ¿Quién le habló? ¿No? Si es que Dios le habló o no le habló. Vayamos ahí. Gloria a Dios. Aquí vamos a ver el libro de Jeremías, capítulo 14, versículo 14. Dice la palabra de Dios. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Son cosas claras, mi amado hermano, que las cosas que no se cumplen la profecía. En resumen, debemos entender que todo anuncio, toda profecía, si viene de parte de Dios, se tiene que cumplir. Y si no viene de parte de Dios, simplemente no se cumple. Entonces, ¿quién le habló? El mismo diablo. Porque el diablo es el mentiroso. ¿Ya? Porque habla San Juan
8:44, él es el padre de la mentira. Entonces, pues, mi amado hermano, no es que esté ofendiendo a nuestros hermanos, no, sino que está hablando bíblicamente. Así es, mi amado hermano, referente a las profecías. Pastor, pero mira, el señor Ezequiel Ataucusi, que muchos llaman Señor, Él es el divino, Él es Dios, ¿no? Él ha hecho profecía que el año 2000 va a ser el fin, pero ha sido el fin de él, ¿no? Entonces, yo creo que en ahí él, como un falso profeta, por otra parte estaba diciendo la verdad, porque iba a ser su fin de él, ¿no? Porque él murió en el Claro, año 2000, ¿verdad? claro. O sea, no estaba, claro, la excusa o la justificación de todos los israelitas dice que no iba a acabar este mundo terráqueo, no, sino que iba a acabar su fin de él. Claro, su Esa fin es de una él. cosa obsoleto. Y él decía que nunca iba a morir, Mm. ¿ya? De que él iba a ir a Roma a pelear contra la bestia, e iba a morir, y al tercer día iba a resucitar. ¿Dónde quedó esa profecía? Entonces, son cosas que no está dado conforme a la palabra. Entonces, es falsa excusas que no, de él mismo estaba hablando. ¿Y por qué no aclaró él? No hay ni una profecía que él diga, yo voy a morir el año 2000. O sea que tiene que haber un artículo, un adjetivo personal, donde que él pueda decir, ¿sabes qué? Ese mundo soy yo. En que el año 2000 va a ser el fin del mundo, quiere decir que yo voy a morir. ¿Y por qué no dijo eso? ¿No? Entonces, muy buena pregunta. Y esa cosa tenemos que entenderlo bien. Así es, mi amado hermano. Pastor, este tema Seguimos es muy, avanzando. claro, es muy grandioso y yo creo que a las finales ya vamos a topar un poco de eso. Seguimos, mira, ¿y por qué esta congregación, nuestros amigos, porque uno puede decir que son nuestros hermanos, ¿no? ¿Por qué ellos siguen guardando el día del reposo? ¿Y por qué Ay, ya no guardamos nosotros los evangélicos? ¿Cómo pasó eso? muy bien. Es uno de los que están en las leyes ceremoniales. Dentro de ellos ceremoniales está la famoso día de reposo, luna nueva, ¿ya? Y las 3 fiestas solemnes. Vayamos rápido al libro de Génesis, capítulo 2, versículo 2 y 3. Dice la palabra de Dios, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entendamos bien, en ese artículo él hay una tilde. Hay una tilde. Cuando hay una tilde, se refiere a una persona. Se refiere a una persona. ¿Ya? Porque hay claro, dice, porque en él reposó. ¿Quién es ese él? ¿Quién es ese él del día de reposo? Vayamos al libro de San Mateo, capítulo 1, versículo 21. Dice, y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, ¿quién era ese él? Era nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién era el reposo? Nuestro Señor Jesucristo. Vayamos ahí. Mire, lo que nos había doctrinado es libro de Ezequiel 46:1, cuando él habla ahí, ¿no? Miren, este es un texto favorito para ellos, donde que miren, 6 días estará cerrado, ¿no? El atrio interior, más el día, ya, vamos a ver. Así ha dicho Jehová el Señor, la puerta del atrio interior que mira hacia el oriente estará cerrada los 6 días de trabajo. El día de reposo se abrirá también el día de la luna nueva. Mire, yo quiero que entiendan esto. La puerta del atrio interior. Y me hace bien. Entonces, en aquellos tiempos, iba a ser esa puerta del atrio interior.
¿Ya? Entonces, 6 días estaba cerrado. ¿Ya? Solamente se abría el día de reposo en lunas nuevas. En estos tiempos, ¿quién es la puerta para nosotros? ¿Quién es la puerta? San Juan 19. Vamos a ver. El libro de San Juan, en el capítulo 10, versículo 9, dice la palabra de Dios. Vayamos ahí. Dice aquí, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces, no era necesario que esté cerrado 6 días, no. Hoy en día, esa puerta está abierto los 365 días. No es que esté cerrado 6 días y solamente día de reposo se abre, no. Hoy en día, esa puerta que es nuestro Señor Jesucristo, para todos aquellos que quieran entrar por esa puerta, está abierto los 365 días. Y dice aquí la palabra de Dios, ¿ya? Y dice, y que por mí entrar uno será salvo, y otro, y entrará y saldrá y hallará pastos. Esa es la puerta. Entonces, miren, mucha gente nos van diciendo de que no, que ustedes son dominicales, que guardan domingo, que solamente es día de reposo, no. Ahora vayamos al Nuevo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento, en el libro de San Mateo, capítulo 12, versículo 9 al 12. Estos son unos versículos, unos pasajes que son muy importantes para poder analizar e identificar quién es el día del reposo. Vamos a ver aquí. El libro del segundo Evangelio de San Mateo, en el capítulo 12, versículo 9 al 12. Ya, gloria a Dios. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús, para poder, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él le dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Si ésta cayera en un hoyo en día de reposo, ¿no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. O sea, mi amado hermano, sabía muy bien desde los Pentateucos del Antiguo que el día de reposo nadie podía sanar. Ese hombre justo en el día de reposo. ¿Por qué? La pregunta es eso. Entonces, mire, la respuesta trascendental está en el libro de San Marcos, capítulo 2, versículos 27 y 28. Vayamos ahí. El libro del Evangelio de San Marcos. ¿Ya? Entonces, miren, vamos a ver aquí. ¿Ya? Dice aquí la palabra de Dios. Dice aquí. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, yo quiero que esta gramática, quiero que la entiendan bien. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. La palabra Señor, cuando vamos al idioma hebreo, la palabra Señor, su sinónimo es dueño y amo del día del reposo. ¿Ya? ¿Quién era? El Hijo del Hombre. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día lo llaman, bueno, en mis tiempos, cuando yo estaba ahí, el Hijo del Hombre era Ezequiel Atacusicabó. Ahora en la era Jonás, ahora es Ezequiel Jonás, es el Hijo del Hombre, dueño del día de reposo. ¿Hasta dónde es, llamado, usurpar el nombre del Hijo del Hombre, que es nuestro Señor Jesucristo?
El libro de Jeremías 17:5 dice, maldito el varón que confía en el hombre. Eso tenemos que entender. Él que era día de reposo, él era el dueño. Una persona dueña no le interesa ni qué día puede sanar. Él fue el día de reposo y lo sanó. Por eso dijo, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Es lícito hacer el bien en el día de reposo. Y los fariseos que estaban ahí, entre ellos discutían, ¿cómo es que puede sanar? ¿Cómo hay que acusarlo? Hay que hacer esto. ¿No? Entonces no. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Ya? ¿Por qué ya no guardamos hoy en día el día de reposo? Mire, quiero acatar un poquito esto. Muchos le dicen el día sábado. En la Biblia no hay sábado. En la Biblia es día de reposo. Hay un asterisco, abajito dice, aquí equivale a sábado. ¿Qué cosa quiere decir aquí equivale? Nombres de la semana viene de los 7 planetas, que viene de Roma. Mire, comenzamos el día domingo. Día domingo es día del sol. Lunes viene luna. Martes de Marte. Miércoles de Mercurio. ¿Ya? Jueves de Júpiter. Viernes de Venus. Y sábado de Saturno. Entonces, ¿qué día es sábado de Saturno? Para él. Entonces, mire, esto tenemos que entender. Entonces, la pregunta es, ¿por qué ya no guardamos el día de reposo? Vamos, la respuesta correcta, vamos, el libro de Colosenses, en el capítulo 2, versículos 14 al 16. El libro de los Colosenses, en el capítulo 2, versículos 14 al 16. Veamos ahí. Entonces nosotros tenemos que estar bien enterados conforme a la palabra. No es que nosotros tenemos que agarrarnos y basarnos, dice, no, sino que tenemos que ser personas analíticos. En primer lugar, la ley significa en hebreo, significa Torah. Torah, ¿ya? Entonces esa Torah es la recopilación de palabra del estudio del Pentateuco. Entonces, dentro de esa Torah, la ley significa ahí, dentro de la ley están los mandamientos, decretos, ordenanzas, actas, estatutos. Ahora mira aquí el versículo 14 que dice, ¿qué cosa anuló nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, ¿dónde? En la cruz. Escuchen el versículo 6. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo. Ya no. Porque ¿quién puso fin al día de reposo? Fue nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién era el reposo? Era nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde cumplió? En la cruz del Calvario. Vayamos al libro de Romanos, capítulo 10, versículo 4. Porque Cristo es el fin de la ley. ¿Ah? Es el fin de la ley. Entonces, mire, toda esta cosa el hombre sabe que nuestro Señor Jesucristo puso fin a toda esa ley de rituales, ceremoniales, puso fin en la cruz del Calvario, ¿ya? Entonces, ¿qué dicen los Gálatas? En el capítulo 4, versículo 10. Gálatas capítulo 4, versículo 10 dice la palabra, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. ¿Ah? Entonces dice, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. O sea, no han entendido.
no han entendido lo que nuestro Señor Jesucristo puso fin a todos esos ritos sagrados, ritos ceremoniales. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Entonces, el día de reposo, ¿dónde termina? ¿Ya? En la cruz del Calvario. ¿Quién era ese día del reposo? Era nuestro Señor Jesucristo. Ese tenemos que entender. Ahora dirán, entonces, ¿pero por qué guardan domingo ustedes? Domingo simplemente, ¿por qué nosotros respetamos? Porque es día del Señor. Día del Señor. Vayamos, mira lo que dice, vamos a ver rápido, miren, la cena del Señor ya no se guarda, ya no se celebra el día de reposo, sino que el día del Señor, la cena del Señor se celebra un día domingo. Hechos capítulo 20, versículo 7. Eso tenemos que entender bien. Yo sé que hay muchos que no están escuchando y va a ser transmitidos esta entrevista y quiero que analicen bien la palabra. Para eso están los textos bíblicos, para que no haya ningún pretexto. Y ese texto tienen que leer. Dice aquí, el primer día de la semana. Ahí está. Muchos le llaman, domingo no es el primer día de trabajo. Ojo, es día del Señor. ¿Ah? Entonces dice, ya, el primer día de la semana reunidos, los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Analicemos esto. Yo sé que aquí nos van a escuchar todos los evangélicos y todos. Miren, para participar en la cena del Señor, no vamos a ir directo a partir el pan. Primero tiene que venir la enseñanza, la palabra de Dios. ¿Qué está haciendo Pablo ahí? Primero enseñaba, juntando a todos, ¿para qué? Para partir el pan. Y la pregunta es, ¿qué día? ¿Día de reposo, sábado o domingo? ¿Qué día estamos celebrando, Pablo? Era el día domingo. No es el día, no es el sábado. Entonces, miren, al día siguiente, lunes, vayamos al diccionario escolar. Diccionario escolar, hay que ver ahí la diferencia entre el día domingo y el día lunes. En ese diccionario el domingo dice, día de descanso, día del Señor. El día lunes es primer día de labor, primer día del trabajo. Y estando ahí dentro de Israelita, ¿qué hacíamos nosotros? Que el día sábado cerrábamos la semana, el domingo a trabajar. Estábamos al revés, patas para arriba. No habíamos entendido. Entonces la cosa está ahí. Ahora, otro indicio. ¿Qué día se recogen las ofrendas? ¿Sábado o domingo? Vayamos en 1 Corintios, capítulo 16, versículo 2. 1 Corintios, capítulo 16, versículo 2. Todo estamos hablando bíblicamente para que no haya alguna duda. Y dice aquí la palabra. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan para que ese día cuando yo llegue no estén diciendo préstame o no hay ofrenda, para que no digan eso. Cada primer día junten sus ofrendas. ¿Y cuál es el primer día de la semana? ¿Ya? Primer día de la semana, día del Señor. ¿Qué día es? Es el día domingo. Y ya no habla del día sábado. Uno tiene que entender. ¿Y dónde quedó entonces el sábado? ¿Dónde desapareció? Terminó en la cruz del Calvario. Eso uno tiene que entender bien. No es por juzgar, Yo también en mi ignorancia, yo decía, en vano guardan domingo.
En vano estarán así ustedes. El que no guarda sábado no va a ser salvo, solamente sábado. ¿Pero dónde está? Estaba doctrinado mal. Pero hoy le digo a todos mis hermanos israelitas, tal vez van a ver esta entrevista, quiero que usted entienda, hermano. Entonces, aquí, el día sábado termina en la cruz del Calvario. Y ese día de reposo era nuestro Señor Jesucristo. Así que tenemos que entenderlo bien. Entonces, mi amado hermano, el día domingo es el día del Señor. Primer día de la semana. Bien, mi amado hermano Yesni, hasta ahí sobre el tema del día de reposo. ¿Alguna pregunta que añadir a esto? Claro, pastor. Mira, pero ya lo que estoy viendo es al final algunas, porque tengo preguntas de eso, pero con lo que vamos a seguir es algunos temas que estábamos planteando. Pero hay unas, ya en resumen, lo vamos a plantearlo muy bien. Pastor, aunque ya hemos topado un poco de eso, el de por qué no se cumplió la profecía en el año 2000, que iba a ser el fin del mundo, ¿no? Aparte de eso, mira, la pregunta es, pastor, ¿por qué siguen presentando el holocausto y la expiación con la sangre del macho cabrío, ¿no? Todos los sábados, creo que eso es como una costumbre, ¿no? Una tradición, porque ahora los judíos, de lo que estamos hablando del siglo XXI, no lo hacen eso, ¿no? Entonces, ¿pero por qué ellos siguen eso? Mire, la cosa es esto. Nuestro Señor, Jehová de los ejércitos, dio leyes, estatutos, actas, todo. Dentro de ello era el famoso holocausto, ¿ya? Sacrificio, en la expiación, su sinónimo es rociamiento, donde que tenía que ser presentado, ¿ya? Entonces, mire, a esto tenía que ser un animal sin tacha, animal sano. Vayamos, padre, para que no digan que es un palabreo. Vamos a Levítico capítulo 16, versículo 4 al 10. Lo que hacía el sacerdote Aarón. Vayamos ahí. Libro de Levíticos, capítulo 16, del versículo 4 al 10. Dice aquí la palabra de Dios. Dice aquí: se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino. Y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo. Y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y la ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel. Ahí está claro. Mire, ¿quién era el sacerdote? Era Aarón. Ya está. Tenía que vestirse con la santa túnica. Yo también lo usé, la santa túnica. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces, este sacerdote tenía que traer por sí todo, presentar primero por él, después por la congregación, tenía que traer 2 machos cabríos, ¿ya? Y uno para quién, para Jehová, otro para Azazel. ¿Quién es Azazel? Es el mismo demonio. Es el mismo demonio. Entonces echará suerte, dice ahí. Tenía que echar suerte por cuál de los, porque ahí están los 2 machos cabríos, cuál va a quedar para Jehová y cuál va a quedar para Azazel. Entonces, más o menos de esta manera lo hacen, ¿no? Pitín Marín, Pitín Güey, ella fue, ya está. Ya eligieron ya los 2 machos cabríos. Uno para Jehová, uno para Azazel. Lo que es para Jehová, ¿qué hacen el macho cabrío?
el sacerdote viene en un tazón, ya lo trae agua con aceite de oliva y sobre el cual lo cortan el cuello del macho cabrío. Él lo reciben la sangre del macho cabrío. ¿Qué hacen con esta sangre? Comienzan a expiar, ¿ya? Los libros sagrados y comienzan a expiar a cada persona. ¿Ya? La expiación, rociamiento. ¿Ya? ¿Cuál es el propósito de expiación? Para poder ser señalados que esa sangre protege de la mortandad. Y ya está. Ahora el macho cabrío que quedó vivo, toda la congregación lo pone la mano sobre el macho cabrío, lo confiesa todos sus pecados. Entonces el macho cabrío está bien cargadito de pecados. Entonces, ¿a dónde lo mandan? Al desierto. ¿A presentarlo a quién? A Azazel. En otras palabras, a hacer el pagapo. ¿Ya? A hacer el pagapo, entregarlo a Azazel. Y ya está. Entonces, miren, al hombre le pareció fácil hacer esto. La gente, si yo cometo un pecado, adulterio, algo, bueno, le traigo un macho cabrío, lo presento y ya estoy ya limpio. Qué fácil, ¿no? Y la gente comenzó a hacer esto. Ya no eran animales sanos, ya no eran con animales que legítimamente tenían que ser santificados, no. Se le comenzaron a traer animales, cachos rotos, piernas rotos. Comenzaron a burlarse de Dios. Y esto no le gustó a Jehová. ¿Qué hizo? Vamos a ver aquí en el libro de Isaías, en el capítulo 1, versículo 11 al 14. Dice la palabra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para ayudar mis atrios, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, de una nueva día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Mire, al hacer esto, Dios, ¿ya? ¿Qué cosa hizo? Se apartó de la humanidad. Hizo un pecado grande. A causa de este, el hombre estaba en la presencia de Dios. ¿A dónde estaba destinado el hombre? Vayamos a Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y ya está. Entonces, ¿para quién era la preocupación? Era para el hacedor. Jehová de los ejércitos estaba preocupado. Como dice Génesis 6, 9 y 10. Me arrepiento de haber hecho al hombre. Entonces, ¿qué hace? Arriba está la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces le mira a su hijo, él le dice, hijo, tú tienes que bajar allá a la tierra. Mira, les di todo, pero no pudieron cumplir. Ahora tú vaya allá. Nacerás de una mujer. Y vayamos rápido para poder avanzar esto. San Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo. ¿De qué dice? De sus pecados. Cuando dice pecados, está hablando en plural. Todas las cosas que no pudieron cumplir. Entonces Cristo nace, ya está grande, y Juan el Bautista le mira al que venía de lejos, le ve a nuestro Señor Jesús. ¿Y qué le dice en San Juan 1:29? Mire, ahora ya no es cordero de 4 patas, sino que de dos pies. Mire, vayamos ahí. Mire, aquí vamos a ver el libro de San Juan. Gloria a Dios, aleluya. Aquí vamos a 2:29. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Mira, aquí vamos a ver 2. Ahí está. Dice aquí, hermano, mire.
allá viene el Cordero de Dios que quita el pecado. Es 1:29, disculpen, San Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿De quién Cordero está hablando? De nuestro Señor Jesús. Ya no de ese Cordero de 4 patitas, ya no. Entonces, este Cordero, ¿qué hace ahora? Hace un pacto. Hace un pacto. Vamos al libro de San Mateo 26-28. Dice aquí. Libro de San Mateo, capítulo 26, versículo 28. Dice la palabra de Dios. Dice aquí. Gloria a Dios. Porque esta es mi sangre del nuevo pacto. Del nuevo pacto, gloria a Dios. Dice que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ya no ya con la sangre de macho cabrío, sino ¿quién le está hablando? Nuestro Señor Jesús. A los 33 años, ¿qué pasa ahí ahora? Vamos a ver ahí. ¿Qué pasa a los 33 años? Ya. Vamos a ver el libro de Hebreos, y ya vamos a terminar ya. Libro de Hebreos, capítulo 9. Vamos a ver. Hebreos capítulo 9, desde el versículo 11 al 14. Veamos ahí. Dice la palabra de Dios aquí. Dice aquí. Ya está. 11 dice. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Escucha, importante esta cosa. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros es de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada de los inmundos santifica para la purificación de la carne, versículo 14 dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno sufrió a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y la pregunta es, ¿con qué sangre se presentó el Señor Jesucristo? ¿Con la sangre de becerro? ¿Con la sangre de macho cabrío? ¿O con su propia sangre? Fue con su propia sangre. Eterna redención. La palabra redención, su sinónimo, compra y rescate. Cuando la persona estaba destinada hacia la muerte, Él se presentó un sacrificio vivo. Una sola vez se presentó en la cruz del Calvario. Derramó su sangre por usted y por mí. Y ahí ya no por la sangre de machos cabríos ni de becerros. Y la pregunta es, ¿cuál tiene mayor validez? ¿La sangre de Cristo o la sangre de macho cabrío? ¿Por qué ellos siguen con la sangre de macho cabrío? ¿Por qué siguen con los becerros? ¿Por qué siguen con los holocaustos de los carneros? Déjalo que vivan los animalitos. Deja de ser ese chivito, ponte hermano un seco de cabrito. ¿Qué más tontería estar haciendo eso? Caldo. No. Ahora vayamos rápido. Mire, yo quiero que entiendan bien. Dice, versículo 25, Hebreos 9:25 dice, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Eso es lo que tienen que entender. Cristo no va a estar cada rato, no es necesario que tienen que hacer resucitar de nuevo para que se presente. No, Señor. Él se presentó una sola vez por la sangre. Vayamos al 10:4, terminamos esto.
10:4 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿Qué más entonces vamos a entender? Bien claro dice la palabra, que la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Entonces, para que el pecado sea limpiado y borrado y lavado, ¿qué sangre necesitamos? ¿Sangre de chivo o la sangre de Cristo? 1 Juan 1, 7 y 9. Vamos a ir, ¿ya? Tiene que ser textualmente para que entiendan. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No dice la sangre de macho cabrío de chivo. Tiene que entender bien. El único que limpia es la sangre de Jesucristo. ¿Hasta cuándo no vamos a entender? ¿Hasta cuándo vamos a estar cegados? Y dice 9, pero ¿cuándo limpia? Dice 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Con qué nos va a limpiar? Con la sangre de Cristo. Entonces, mi amado hermano, mis amados hermanos israelitas, que tal vez usted va a escuchar esto, quiere que usted analice bien. Analice bien y puede preguntar. Lea bien la palabra. Si es que en la Biblia dice que la sangre de chivo es mayor que la sangre de Cristo, yo me reconcilio. Me pongo mi túnica y voy predicando con los 10 mandamientos. Es claro y conciso la palabra. Y ahora, mucho puede, pero Pastor Víctor, ¿por qué usted no entendías? ¿Qué pasó contigo? Pues que algo pasaba. Simplemente, ¿por qué no entendía yo estas palabras estando adentro? Es lo siguiente. Libro de 2 Corintios, capítulo 3, versículo 14. Escúcheme, este es el punto clave para entender. ¿Ya? Dice aquí la palabra, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿Ah? Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Por qué no podía entender? Porque lecturaba ahí la ley real. Los 10 mandamientos de la ley de Dios. Libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 13. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos 3, 7 y 9. Hermanos, al leer esto, ¿qué estaba haciendo yo? Estaba tapado con el velo. Y para que ese velo salga, era necesario convertirme al Señor. Pero no a cualquier Señor, sino al Señor Jesucristo. Ahí es cuando el velo sale. Ahí es cuando una persona entiende y salimos de natural a lo sobrenatural. Entonces, mis amados hermanos, yo quiero que ustedes entiendan eso. Así, mi amado hermano, sobre todo el holocausto, todo, ya nos, que en conclusión, en resumen, ya no necesitamos la sangre de macho cabrío, ni de becerros, ni de toros. Dejemos tranquilos los animalitos, conviértese a Cristo y será salvo. Amén. Sigamos al otro. Claro. ¿Te queda todavía uno? Sí, tengo algo, pastor, mira, pero todo esto de presentar a los animales como ofrenda era para los verdaderos judíos de Oriente Medio, de Jerusalén, ¿no? Entonces, ellos eso hacían antes que Jesús viniera a este mundo, ¿no? Pero como usted está explicando, una vez que Jesús hace pacto, desde ahí, una vez que Jesús muere por nosotros, por todos nosotros, entonces desde ahí ya no. O sea, ahí termina
eso de, como usted dice, ¿no? De matar a los cabritos, todo eso, de dar ofrendas, pero ahora ellos siguen todo eso, por decir, esa costumbre, no sé cómo le puedo decir, pastor, disculpe, perdón por si no estoy, si no es la palabra correcta, entonces, ¿cómo se puede hacer eso, pastor? No, no, está muy bien. Me has hecho recordar. Ahora, ¿qué pasa con ellos? O sea que la pregunta grande es, ¿para ellos ya vino Cristo, derramó su sangre o no? ¿Y por qué Todavía, siguen con la sangre de Jesús? Quiere decir otra palabra, que para ellos todavía no derramó su sangre de Jesús. claro. ¿Y quién lo va a hacer eso, pastor? Entonces siguen todavía con la sangre de Jesús. Y vayamos a Hebreos 10:29. Me has hecho recordar muy bien. Ya está. Dice Hebreos 10:29, dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y hiciera frente al Espíritu de gracia? Escúcheme, amado. Si Cristo derramó su sangre en la cruz por usted y por mí, y nos ha limpiado, entonces, ¿por qué despreciar esa sangre y seguir utilizando animalitos? No hay un sentido. Entonces la palabra estaría quedando a otro lado. Ahora la pregunta es, bueno, duele, ¿eh? Yo no sé, esto duele, pero ¿qué vamos a hacer? Porque Jeremías 23:29 dice, mi palabra es fuego y martillo. Entonces viene el martillazo. Como espadas, Al que dice. desprecia al Hijo del Hombre, al que desprecia a la sangre y a la gracia de Cristo, ¿con qué espíritu están ellos? ¡Wow, Señor! Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, 2 y 3. Vayamos. Dice, amados, no creéis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Cómo saber? En eso conocer del Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa, escúcheme, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. La persona que acepta a Cristo, la persona que ha sido limpiado, ¿ya? Y comprado por la sangre de Cristo, tiene el Espíritu de Dios. Versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Fácil para conocer. Y decir ahora, aunque me duela, tengo que decir, si para ellos no tiene valor la sangre de Cristo, entonces no están confesando que Cristo vino en carne, que Cristo no derramó la sangre. Por decirlo, entonces, ¿con qué espíritu están? Con el espíritu del anticristo. Y la palabra anti significa en contra de Cristo. Les invito a todos mis hermanos israelitas y a todos los sabáticos, lea bien su Biblia, agárrese bien la palabra y usted enderece su camino. Estaba viendo las señales, pronto nos vamos, no te vayas a quedar. Mis recomendaciones. Interesante, pastor. Pastor, pero ellos, es algo, a mí muchas veces yo me he estado preguntando de todo esto y yo creo que nos pasaríamos el día preguntándote, usted sabe muy bien de esto, porque ellos se hacen llamar también israelitas, ¿no? Judíos, pero no sé, por ejemplo, los judíos, los verdaderos judíos, son circuncidados. En este caso yo me pregunto, ¿usted ha sido circuncidado, pastor, una vez que has entrado a esta congregación? Porque a lo que yo sepa, yo conozco a varios también, e incluso tengo familiares cercanos, vecinos también, que pertenecen a esta congregación, pero yo hago una paréntesis y me pongo a investigar porque los judíos sí son circuncidados, pero ellos se hacen llamar judíos, ¿no? Entonces, miren,
la palabra circuncisión significa, ¿ya?, que tiene que ser cortado el prepucio. ¿Qué es el prepucio? Hay que aclarar, la parte viril del hombre tiene que ser cortada. Esa se llama circuncisión. ¿Ya? ¿A los cuántos días? A los 8 días tiene que ser circuncidado ese niño. ¿Ya? Y ahora a mí no me lo hicieron eso, fallaron, pues ahí, ¿no? Entonces, ellos lo que dicen es que somos circuncidados espiritualmente. Y eso no está mal. Porque Pablo dice, incircunciso le dice, ¿no? Entonces, más que nada aquí, nosotros tenemos que entender, miren, ¿ya? En Hechos 7:8 dice, y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac de la circuncisión al 8º día, y Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Entonces, pero aquí ahora, miren, ¿ya? Entonces, no tenemos que ver nosotros, si nos llamamos ser judíos, ¿ya? Entonces aquí, miren, Romanos 29 habla claro, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Mira, por ejemplo, nosotros somos limpiados no agarrando el parte viril, sino que limpiados por la sangre de Cristo. ¿Ya? Ya no necesitamos ser circuncidados sin cuerpo físico. Ya no. ¿Ah? Ahora miren, ellos dicen, yo soy israelita. La palabra israelita, ¿ya?, viene de Israel, ¿ya?, que es un pueblo escogido. ¿Quién dice ese pacto? Pues nuestro Señor Jesucristo. Ahora muchos dicen que son israelitas aquí. Un día pregunto, ¿no? ¿Tú eres judío? No, me dicen. Entonces ¿cómo llevan los 10 mandamientos? ¿Cómo en tantos los holocaustos, todo ese a los judíos fue dado eso? Entonces simplemente fue, si tú dices que eres judío espiritual, dígame decirte esto. Apocalipsis 2:9 dice, el que dice que es judío y no lo es sinagoga de Satanás. Habla claro, es sinagoga de Satanás. Porque hermanos, aquí, al recibir a Cristo, al bautizarse con Cristo, ya no hay judío, ya no hay griego, todos somos uno en Cristo Jesús. El libro de Gálatas 3, 24 al 29. Tienen que leerlo bien eso. Porque muchas veces soy judío, soy esto, imitando el judaísmo. El verdadero judío, ¿ya? El verdadero judío solamente lleva los 5 libros, Pentateuco, Gran Torá, y ni siquiera sabe qué cosa es Torá. Entonces uno tiene que estar bien sustentado, bien plantado. Nuestro fundamento de nosotros es nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Es la piedra angular, conforme a Efesios 2:20. Eso tenemos que entender. Entonces, mi amado hermano, le digo de que la circuncisión, se llaman ser judíos, se llaman ser israelitas, pues tienen que enderezarse bien. Es que Romanos 9:4 es para ellos su punto. Ahí nos estamos quitando con Romanos 9:4. Dice ellos aquí, Romanos 9:4, dice esto aquí, no que nosotros somos los verdaderos, que ustedes no, ahí está, quita, ¿no? Entonces vayamos ahí, Romanos 9:4, vamos a ver ahí, dice aquí, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿Para quiénes son esto? Para los que recibieron a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, 6 dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. No son. Eso tienen que entender, porque el pacto hizo nuestro Señor Jesucristo, ya no en letras, ya no en piedra, ya no en tela, sino que dice el pacto en nuestros corazones, ¿ya?
Hebreos 8:10. Mejor porque nuestros hermanos israelitas todo lo ven texto y para que no haya pretexto, voy a leer. Está aquí, 10. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Yo quiero que entiendan esto. Sobre su corazón las escribiré. No dice sobre la tela, no dice sobre el cartón, no dice que esté colgado ahí los 10 mandamientos, sino en nuestros corazones. Y esos mandamientos ya no son 10, sino que son 2 grandes mandamientos que quedó resumido. Así es que ya no es necesario, yo tenía que estar llevando los 10, leerlo ahí, ¿no? Entonces, mire, tal vez me diga, pero pastor, ¿dónde dice resumido? ¿Cómo es posible que se va a resumir los 10? No, no creo. Aquí, hermanos, es creer para ver. En el mundo secular es ver para creer, ¿no es cierto? Entonces, veamos aquí, dice, en Romanos capítulo 13, versículo 8 y 9. Romanos capítulo 13, versículo 8 y 9 dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, 7º mandamiento. No matarás, 6º mandamiento. No hurtarás, 8º mandamiento. No dirás falso testimonio, 9º mandamiento. No codiciarás, 10º mandamiento. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está. Queda resumido en 2 grandes mandamientos. Eso tienen que entender. Ya no es necesario que estén llevando en telas, en cartones, ya no. Sino que ha sido grabado en ¿dónde? En nuestros corazones. ¿Cuál es el pacto? ¿Con qué hicieron el pacto? Con la sangre de Cristo y no con la sangre de macho cabrío. Eso tienen que entender. Entonces, creo que ya estamos ahí avanzando y muchísimas gracias de veras por la entrevista. Ojalá que no sea la primera, creo que siempre estaremos en contacto para seguir también debatir. Siempre hay muchos puntos que hoy en día es necesario aclarar. Y que Dios ha permitido para esto de veras, como dice Proverbios 1, 20, 21, las calles, los lugares especiales claman de la palabra y de la sabiduría de Dios. Que este material, que esta entrevista llegue a cada corazón, a cada vida, para que la luz de Cristo alumbre ahí. Muchísimas gracias, mi amado hermano Yesli Osorio. A usted muchas gracias, pastor. Pero vamos a dejar un tema flotante en el aire para la siguiente entrevista. Este va a ser publicado por todas las redes sociales, en YouTube, todo. Esta pregunta va a ser, vamos a dejar flotando, ¿es cierto que Ezequiel Jonás es Cristo como ellos dicen? Esa es la pregunta. Eso es lo que eso y muchas cosas. Vamos a profundizarnos, vamos a centrarnos en la siguiente, pastor. Más bien, muchas gracias, todo el equipo del Radar del Mundo hoy. Te lo agradece bastante porque yo sé que, como le decíamos, hablando de este tema, hay muchísimo. Entonces, como usted sabe, pastor, a veces en la radio es muy corto los horarios y corre rápido, ¿no? Y tenemos muchas preguntas, pastor. Entonces, quería añadir, disculpen, adelante, pastor. Lo siguiente que nos está escapando. En resumen, que Romanos 6, 14 dice, y ya no nos enseñoreará el pecado, pues ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cuál es la gracia? Es el regalo más grande que Cristo nos dio al morir en la cruz del Calvario. Ahora, Efesios 2.8 dice, vosotros sois salvos por gracia y no por la ley. Entonces yo quiero que esto que quede bien. Muchísimas gracias, señor Yeli. Saludos para todos los que van a ver en las redes sociales de su humilde servidor, Pastor Evangelista Víctor Acevedo Pérez. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y así es, amigos, hermanos, suscríbanse a este canal de Radar del Mundo y TV. Esto y mucho más en este canal.
Y también visitan a las redes sociales del Pastor Víctor. Ahí está el Pastor Víctor Acevedo Pérez en su Facebook. También está todas sus prédicas, todas sus enseñanzas. Esto y muchísimos materiales muy importantes en su canal de YouTube. Pastor, ¿con qué nombre estás en el canal de YouTube? ¿Cuál es su canal de YouTube? Víctor Acevedo Pérez. Ahí está, con ese nombre está, ahí está todo el material, todas las enseñanzas del pastor. Visítenlo en su Facebook. Tenemos 18 volúmenes, tenemos en Facebook, nos puede ubicar ahí, contactarnos, y para los cuales tal vez quiero invitarles al número que tal vez pueden llamar o consultar. Es bueno el debate, así pero es, pastor, referente a estos temas, no para discutir, sino para dialogar con hombres sabios, ¿no? En Movistar es 929-185-318. Repito, 929-185-318. ¿Ya? En la red Claro es 950-11-48-79. 950-11-48-79. Que el Señor le bendiga. Muchísimas gracias. Hasta la próxima oportunidad. Hasta la próxima, Gracias. pastor. En la próxima te esperamos y no se olviden suscribirse y compartir este video. Este es material importante. En la siguiente también nos vamos a encontrarnos con nuestro pastor, Víctor Acevedo Pérez. Gracias, Víctor. Ya. A ver.